Hola, ¿cómo han estado? Recordamos un poco cómo empezamos trabajando este cuatrimestre. El primer trabajo que yo les dejé fue una actividad para ver cómo ustedes fueron incorporando los conceptos que estuvimos trabajando durante este cuatrimestre, eh, y al ponerlo en práctica se evidencia cuánto ustedes han logrado seguir las clases y cuáles son por ahí las dificultades que se presenta al seguir los contenidos de la materia bajo estas circunstancias. Dicho esto, los trabajos van con la nota de siempre, o sea, con una calificación y con las observaciones que habitualmente se realiza dentro del dibujo, ¿sí? Siempre y cuando estén las observaciones acorde con lo que plantea la actividad. Bien, para hoy tenemos un tema nuevo que es relaciones entre figura y fondo, pero antes de empezar a trabajar me voy a detener en un aspecto del dibujo que yo habitualmente esto lo repito con mucha regularidad en clase, que es algo muy sencillo en realidad de comprender, pero que habitualmente se deja de lado cuando uno comienza a dibujar, que es por la cuestión de la hoja. Ya vimos en realidad en el trabajo introductorio de este cuatrimestre, que fue un diagnóstico, que ustedes tenían el objetivo de tratar de ocupar el espacio de la hoja, ¿sí? Tratando de aprovechar todos los espacios que, que brindaba para no tener cierto desperdicio o puntos muertos. Bien, esta vez yo lo pongo como pregunta, ¿sí? ¿Cómo usar la hoja de dibujo? Parece algo tonto en realidad, pero en realidad es cómo yo debería poner la hoja al dibujar, ¿sí? Bien, es muy sencillo. Tenemos solamente dos posiciones para usar una hoja de dibujo, ¿sí? La posición horizontal, ¿sí? Y la posición vertical. Después sí, si uno dibuja de forma alternativa puede encontrar otras posiciones, pero las más habituales son esas. La posición, vuelvo a repetir, horizontal y la posición vertical. Bien, ¿a qué voy con esto? Cuando yo dibujo de forma vertical, ¿sí? Y lo voy a poner de forma horizontal, cuando yo dibujo de forma horizontal y dibujo algo en el medio de la hoja, me quedan estos espacios sin usar y que terminan, por así decirlo, aislando el dibujo. Si yo voy a dibujar algo que tiene mucha altura, ¿sí? Y que no ocupa superficie en la horizontal, lo ideal sería usar una hoja, usar la hoja en esta posición. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Bien, el espacio que tengo alrededor, ¿sí? Fíjense en que el espacio es menor, ¿sí? Y por tanto me permite concentrarme más en el dibujo y ocupar más espacio, ¿sí? Es algo que en el dibujo olvidamos cuando dibujamos, ¿sí? Y es lo primero que tenemos que pensar cuando dibujemos. Ahora, ¿cuándo yo tengo que utilizar la hoja de forma vertical o de forma horizontal? Bueno, es muy sencillo. Como ya lo dije recién, si mi dibujo en su extensión es horizontal, o sea, la mayor parte del dibujo se observa muchos elementos en su espacio horizontal, ¿sí? Yo voy a tener que poner mi hoja de forma apaisada, ¿sí? ¿Se entiende? Un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, el paisaje, ¿sí? Acá tengo una fotografía donde veo una calle central,
¿sí? Y casas alrededor de una especie de montaña. Fíjense en que si yo hubiera capturado la fotografía, lo voy a poner como ejemplo, si yo hubiera capturado la fotografía de este modo, ¿sí? No se vería el resto de las casas, ¿sí? Tendría una imagen muy cortada de un espacio que prácticamente está sin contexto, ¿sí? Por algo el fotógrafo decidió que la mejor forma de capturar la imagen sea tomarla de este modo. Y digo fotógrafo porque habitualmente el fotógrafo y el dibujante siguen los mismos criterios al tomar la fotografía. Cuando yo quiero tomar la foto de 10 personas en un espacio, no voy a poner la cámara de forma vertical, sino que voy a poner la cámara de forma horizontal. Bien, el caso del espacio, ¿sí? Cuando es panorámico, siempre funciona si yo coloco la cámara para representar muchos elementos que están prácticamente desplazados de forma horizontal, ¿sí? Acá tengo los edificios, son todas imágenes centrales. Acá tengo los edificios, ¿sí? Y fíjense en que le agrega más riqueza porque permite capturar más situaciones de las que el ojo puede observar si yo corto solamente la imagen. Ahora, este es el primer ejemplo, ¿sí? Sería el ejemplo de por qué usar la hoja de forma apaisada u horizontal. ¿Qué ocurre cuando yo quiero, por ejemplo, sacar una fotografía a algo que tiene mucha extensión vertical? ¿Sí? O cuando utilizar la hoja vertical. Cuando yo, por ejemplo, voy a usar el ejemplo de la fotografía, quiero sacar una fotografía de cuerpo completo y quiero que la persona se vea entera, entonces voy a tener que colocar la cámara de forma vertical, ¿sí? Y acá tengo dos ejemplos para que ustedes puedan observar. Uno es una imagen de naturaleza muerta, de objetos, ¿sí? Y una pintura. Si yo hubiera puesto en la pintura la hoja de forma horizontal, tendría mucho espacio al costado, ¿sí? Lo que le restaría importancia a la figura. Y por eso, en el caso de este dibujo, fíjense que la extensión del dibujo es casi vertical. Y por tanto, corresponde ahí que en la pintura se use un dibujo, perdón, se use la hoja de forma vertical. El caso de este dibujo, tenemos que prácticamente ha usado toda la extensión de la hoja y no ha dejado ningún punto muerto a diferencia de este, ¿sí? Fíjense en que tenemos espacios vacíos en este lugar y vacíos en este lugar, pero en este caso tenemos muy pocos espacios vacíos. Por tanto, acá, en este caso, usó la hoja de forma vertical prácticamente en toda su extensión, ¿sí? No ha dejado puntos muertos en su dibujo. Acá tenemos estos dos ejemplos y lo recomendable es que cuando ustedes realicen los dibujos traten de seguir este criterio de ver cómo usar la hoja antes de dibujar. Bien, pasamos al siguiente tema de este video. Bueno, ahora nuestro tema central para esta clase. Les recuerdo que es recomendable que vean el video, ¿sí? Varias veces si es que ustedes no lo comprendieron. Para empezar, las relaciones entre figura y fondo me determinan, me dejan observar a mí cuál es el contraste que existe entre lo que yo dibujo, ¿sí? Y el fondo en el que está puesto el dibujo. Voy a hacer un ejemplo gráfico. Supongamos que esto es mi hoja de dibujo.
Lo voy a dibujar más grande para que se entienda. Supongamos que esto es mi hoja de dibujo. Yo voy a dibujar, hacer un dibujo. Supongamos que vamos a hacer un círculo. ¿Sí? Acá tengo mi hoja de dibujo, ¿sí? Y un dibujo. Y algo dibujado arriba. ¿Qué va a ser la figura y qué va a ser el fondo? Bien, la figura va a ser lo que yo dibuje, sobre la hoja. Va a ocupar un lugar central. Y va a tener contraste con relación a el fondo. El fondo va a ser el contexto en el que está puesto este dibujo. ¿Sí? Y el fondo también puede estar dibujado, pero a diferencia de la figura, ¿sí? Va a tener una característica diferente. Va a ser más complejo en cuanto a color, en cuanto a desarrollo, en cuanto a forma. Y acá tenemos los dos elementos que cualquier tipo de dibujo tiene. Bien, continuamos. Ahora vamos a exponer cuáles son los tipos de relaciones entre figura y fondo. Existen 3 tipos de relaciones entre figura y fondo. Yo voy a explicar las 2 primeras y la tercera la voy a dejar para lo último. En las relaciones de figura y fondo existe algo que se llama complejidad. Y la complejidad no tiene en este caso conceptualmente algo tan específico como su propia definición. Es en realidad cuánto hay desarrollado o cuán desarrollado está el dibujo. ¿Sí? La complejidad puede ser por color, puede tener valor, ¿sí? Puede tener modelado de color o de valor, cualquiera de los dos. Puede ser textura, puede tener un desarrollo de dibujo hiperrealista, ¿sí? O minimalista. La complejidad es todo el agregado que pueda tener la figura o pueda tener el fondo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. En el primer punto, ¿sí? Que tenemos figura compleja sobre fondo simple, los dibujos con esta característica, y voy a poner como ejemplo, los dibujos con esta característica tienden a tener un dibujo muy complejo. Voy a volver a ocupar el mismo ejemplo, un dibujo muy complejo, ¿sí? Con menos detalles en el fondo. Vamos a explicar acá nuestro dibujo con nuestra esfera. Tenemos una esfera delineada con trama que va en diagonal hacia un lado y en diagonal hacia el otro. Y el fondo, o sea, el espacio en el que está apoyada esta esfera, es blanco. La pregunta acá sería, ¿cuál es más compleja? ¿El círculo o el fondo? Fácil de responder. Vamos a ver que al que yo le agregué más trabajo fue a la figura. Por tanto, esto es compleja
y esto es simple. ¿Sí? Acá tenemos la relación y esto funciona para, por ejemplo, este dibujo. Analicemos un poquito antes de seguir al siguiente ejemplo. Tenemos una jarra y un vaso, ¿sí?, que están sobre un fondo azul apoyados sobre una superficie naranja, casi del mismo color. Si le prestamos atención, el fondo azul es plano. Si le prestamos también atención al espacio en el que está apoyada, también es plano. Digo, es un plano de un solo color, ¿sí? Son azul y naranja, poco detallado. Pero si prestamos atención a la jarra, vemos que la jarra no solamente tiene un color naranja, sino que parece que modela el color y se va hacia un color más oscuro en la zona en donde no recibe luz o iluminación, ¿sí? Y acá la complejidad está puesta en la figura. La figura tiene mucho más desarrollo que el fondo. Usemos otro ejemplo. Tenemos un dibujo, ¿sí?, de una persona vista de frente, y si le prestamos atención tenemos en el fondo prácticamente no hay ninguna otra figura ni nada que se diferencie o sea más complejo que la persona que está de frente, ¿sí? Si acá aplicamos el mismo ejemplo que usamos en el primer tipo de figura y fondo, tenemos que esto es la figura y esto, lo que tiene alrededor por detrás, es el fondo, ¿sí? Y en este caso tenemos una figura que es compleja porque tiene un desarrollo de anatomía y un fondo que es simple porque solamente es un color plano que contrasta con la figura dibujada. Bueno, en la siguiente relación entre figura y fondo, nos encontramos que la figura es más sencilla que el fondo, ¿sí? El fondo es más complejo. Y si nosotros invertimos el dibujo que estamos haciendo acá, podemos ver que la complejidad va a estar puesta directamente en el fondo del dibujo. Sí, no hay mucho en realidad que explicar, porque en realidad el ejercicio implica, el ejercicio que van a tener ustedes, que ustedes dibujen usando estos principios. Fíjense en que es prácticamente su negativo, ¿sí? En el caso de la figura simple sobre fondo complejo, todo el detalle que yo intento representar está puesto en el fondo del dibujo. No existen muchos ejemplos de este caso, ¿sí?, a menos que uno busque con mucho más detalle, pero hay un ejemplo que se puede usar para este tipo de relación, ¿sí? Fíjense en que habitualmente uno usa este tipo de relaciones cuando va a trabajar mucho color de fondo, en el caso de lugares donde tengo una gradación de valor o gradación de color sobre el cielo o sobre el mar. Pero si usamos un poco la imaginación, podemos buscar esta relación en un dibujo. Si ustedes le prestan atención, este dibujo, esta pintura, tiene un tipo de relación bastante particular, porque fíjense en que el dibujo de esta persona, ¿sí?, es
está en escalas de grises, apenas desarrollado, y si ustedes le prestan más atención al fondo, ¿sí? Van a ver que el fondo varía entre colores que son amarillos, naranjas intermedios, azules, ¿sí? Violetas, rosados, rojos, bordeaux. Y acá tenemos la relación inversa, ¿sí? Acá en este dibujo, en vez de prestarle atención a la figura, le prestas más atención al fondo, ¿sí? Le da más importancia, si se quiere. Bien. Vamos al tercer tipo de relación, y ya me parece que se está haciendo como medio largo el video. Vamos al tercer tipo de relación, y en este caso tenemos la relación de figura y fondo reversible. Para hacerlo sencillo, si acá teníamos la complejidad en la figura y acá teníamos la complejidad en el fondo, ¿sí? En el tercero la complejidad está puesta en ambas, en la figura y el fondo. Por tanto, si yo realizo un dibujo, no me puedo extender demasiado, ya se me está pasando el tiempo, toda la complejidad va a estar puesta en una competencia entre sí en el dibujo. ¿Sí? Acá no voy a poder definir cuál tiene más importancia, y no lo puedo demostrar con estos ejemplos. Lo puedo demostrar sí con un dibujo, con una pintura, con un grabado más bien. Si ustedes prestan atención, fíjense en que acá tienen una serie de figuras que parece que se van uniendo entre sí formando un cuadrado, pero al mismo tiempo entre cada una, ¿sí? Entre la unión de cada una va formando otra figura, otra figura que es o blanca o gris, dependiendo de la secuencia desde donde la observen. Fíjense en que acá no hay una figura definida, como el caso de la pintura que vimos recién. Acá tenemos la figura y acá tenemos el fondo, ¿sí? Acá no hay duda de qué es qué. Pero en este caso no tenemos idea de hacia dónde está la figura principal y dónde está la secundaria, ¿sí? Acá la duda se nos presenta en forma de dibujo. Y podemos usar otro ejemplo. En este caso, la reversibilidad es una especie de competencia entre lo que yo dibujo sobre mi soporte, ¿sí? Usemos otro ejemplo, ¿sí? Este cuadro es muy conocido. ¿Sí? Se llama Relatividad. Es de un artista plástico que se llamó Escher. Y si le prestan atención, Escher jugó un poco con esta idea de la percepción de la reversibilidad, porque acá no tengo una figura central, ni tengo una figura que está quieta según las normas de la gravedad que nosotros habitualmente usamos en el dibujo. Fíjense en que parece que tenemos una persona que está bajando y otra persona que en el mismo plano parece que estuviera subiendo, ¿sí? Fíjense en que la figura central que este hombre ha dibujado en esta representación es un triángulo, ¿sí? Si ustedes usan un poco la imaginación y observan este dibujo, van a ver tres escaleras que forman una especie de triángulo. Ese triángulo queda desdibujado cuando este hombre empieza a dibujar las escaleras en diferentes posiciones, en diferentes ángulos y en diferentes espacios. Fíjense en que acá la reversibilidad es prácticamente absoluta. No hay un punto de vista central o definido donde yo o ustedes puedan poner el ojo para decir, bueno, esto es figura y esto es fondo. Bien, hasta acá tenemos el desarrollo de este tema, ¿sí?
la explicación puede ser un poco más larga, puede tener un poco más de contenido, pero la idea es hacerlo lo más breve posible para que no tarde tanto en cargarse el video. La actividad va a ir puesta en el Classroom y les voy a pedir un favor enorme. No copien los ejemplos que yo puse en la clase grabada. Traten de realizar sus propios dibujos para esta actividad. Así que vean el video completo, por favor, y saludos. La actividad va a estar en el Classroom.